vete, soy creer lo que vas a escuchar. Y hay una en nuestras vidas. Y algo bien curioso que me trajo a mi corazón bien fuerte fue el tema de familias transformadas. Decidí comenzar por ahí el primer mes del año, porque yo estaba predicando una serie anterior a eso. Pero ya veo que Dios quiere que el año completo prácticamente lo dediquemos al lema de familias transformadas y Dios en medio de la familia. Y no, esto no es coincidencia, en Dios no hay casualidades, sino causalidades, y sabemos eso. Y algo Dios se trae en las manos. Entonces, ya yo estuve compartiendo algunos principios con los hermanos en el primer mensaje del año. Y quiero compartir con ustedes un resumen sobre lo que Dios puso en mi corazón, de lo que entiendo que Dios va a estar haciendo con todos nosotros, porque somos una familia extendida. Y el Dios que ustedes sirven en Puerto Rico es el Dios que nosotros le servimos en Orlando. Y es un Dios que nos trae en una jornada a todos de equipamiento, desarrollo, preparación para lo que Él tiene preparado de antemano. Entonces, quiero primeramente, nuevamente, dar gracias a los pastores de Casa de Fe, felicitarles por estos 11 años, que no han sido fáciles, pero han sido años de bendición. Sí. Y ustedes van a ver poco a poco el producto de todo el proceso y la obra de Dios en sus propios corazones. Así que si estamos listos para entrar en la palabra, vamos a Génesis capítulo 12. Si están tomando notas, pueden poner ahí como lema familias transformadas y como sublema Dios en medio de la familia. Dios en medio de la familia. Y esto es una escritura muy, muy conocida por todos ustedes, pero quiero que observemos varios principios de estos primeros 3 versos del capítulo 12 de Génesis. Y tener la esperanza de que Dios nos comunique, ¿no?, la verdad que está contenida aquí. Entonces, voy a leer, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, permítame leer ese mismo pasaje bíblico en esta versión amplificada que le da un sentido, ¿verdad?, un poco más profundo. Yo voy a estar aquí traduciendo del inglés al español. Dice: y ahora, estando en Harán, en la tierra de Harán, el Señor le dijo a Abraham: sal por ti mismo y para tu propia ventaja de la tierra de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo he de mostrarte. Y yo haré de ti una gran nación, y te bendeciré con favor incrementado, y te haré famoso y distinguible, y tú serás una bendición, dispensando esta bendición a otros. Y bendeciré a aquellos que te bendigan, les voy a conferir, voy a bendecir a aquellos que confieran hacia ti prosperidad y felicidad. Y maldeciré a aquellos que te maldigan usando un lenguaje insolente hacia ti. Y en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas, y por ti ellos se bendecirán a sí mismos. Tremendo, ¿no? Entonces, permítame orar juntamente con ustedes. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu fluir. Gracias por tu sabiduría. Gracias por el corazón que nos has concedido, que es un corazón hambriento y un corazón humilde y un corazón inclinado a tu verdad y listo para recibir con toda solicitud
el consejo de tu palabra y tu verdad. Háblanos. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu palabra. Inclina nuestro corazón hacia tus mandamientos, Señor, y hacia tus verdades, para que nosotros podamos correr en el camino de justicia y podamos acabar la carrera que nos has dado para correr. En Cristo Jesús yo te pido que bendigas a nuestras familias. Amén. Bien, quisiera comenzar diciendo, ¿verdad?, que yo creo que es notorio para todos nosotros en la generación que nos ha tocado vivir. Cuando usted y yo prendemos el televisor, ¿verdad?, nos pasan 30 minutos de ver las noticias, que nos damos cuenta que sin duda el mundo en que nos encontramos es un mundo que está en crisis en todo ámbito social, en el gobierno, en la economía, la ciencia, la política, las artes y más especialmente en las familias. Estamos viviendo una crisis increíble dentro del núcleo familiar, tanto en el mundo, por decirlo así, en las familias que no conocen a Dios, pero mucho más alarmante en las familias cristianas. Y no es, yo creo que no nos toma de sorpresa porque hemos sido bastante expuestos de llegar a entender que el propósito magno y principal de Dios para con nosotros en habernos llamado es de que según su diseño nosotros resultemos en ser usados por Dios para bendecir las naciones. El diseño de Dios que ustedes conocen, ¿verdad?, nos revela que estamos llamados a fructificar, a multiplicarnos, a llenar esta tierra, a sojuzgarla y a reinar sobre ellas, y todo con el fin de que podamos bendecir, de que podamos impactar, de que podamos transformar la sociedad donde Dios nos ha puesto. Y debe de ser el sueño del corazón de cada uno de nosotros a nivel individual y a nivel colectivo, a nivel de familia y a nivel de iglesia local, de que Dios llegue a usarnos de una manera poderosa para que cada uno de nosotros pueda ser una bendición a nuestra generación. Me gusta algo que Lucas dijo de David en el capítulo 13 de Hechos, y es que cuando él comienza a hablar de David, dice que David sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Entonces yo creo que ese es nuestro llamado. No nos toca servir a la generación que nos antecedió ni a la generación que está más allá de nuestro alcance. En realidad nos toca bendecir a la generación donde nosotros nos encontramos. Y eso pues es, como digo yo, pan comido para nosotros. Nos sabemos que Dios quiere usarnos, sabemos que Dios nos ha dado dones, sabemos que cada uno de nosotros tenemos un ministerio, sabemos que Dios viene desarrollándonos y equipándonos. El tweak, por decirlo así, en el cual yo he sido sorprendido en este proceso y durante este año, es lo que Dios quiere hacer o enfocarse durante este tiempo a causa de ese llamado profético o ese destino que ya tenemos en común y entendemos. Y la realidad es que Dios, voy a comenzar diciendo, es un Dios que es muy personal. Y hay tres casas, yo pude identificar en mi corazón, hay tres casas que Dios quiere edificar. Y ustedes van a ser participantes personalmente de la edificación de Dios en estas tres áreas de sus vidas. Primera casa es tu corazón. Quiero decirte que Dios está muy interesado en tu propio corazón. Segundo, es tu familia. Aquellos que están casados, tu matrimonio, y segundo, tu familia, tus hijos, si tienes hijos. Y por tercero, la iglesia local donde tú te encuentras. Muy importante. Cuando nosotros miramos el pasaje que hemos leído, he usado este pasaje bíblico porque tiene los principios perfectos para poder comunicar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Tenemos a un hombre llamado Abraham, ¿verdad?, que se encontraba en una tierra llamada Harán, una tierra vecina de Ur de los Caldeos, y era una tierra donde se practicaba la idolatría. Abraham entonces estaba viviendo una vida de idolatría, ¿verdad?, una vida sin Dios. Y Dios soberanamente, como sabemos, por su gracia, por su amor y según su pacto, aparece a Abraham y lo llama. Y el primer principio que quiero compartir ahí
Es el llamado de gracia que Dios nos hace para sacarnos, ¿verdad?, de vivir una vida fútil o una vida vana o una vida sin sentido. En Eclesiastés hay algo que me impacta mucho del libro, y es que Salomón en su sabiduría comienza a compartirnos con nosotros lo que es vivir la vida sin Dios. Él la describe como vivir la vida debajo del sol, porque Eclesiastés se divide en dos verdades: vivir la vida debajo del sol o vivir la vida con una perspectiva de la eternidad. Y él dedica todos estos capítulos a compartir con nosotros lo que es vivir una vida debajo del sol y concederle al corazón de nosotros todo antojo que el corazón desea. Y la conclusión de este sabio rey, que tuvo toda prosperidad para poder darse el lujo que quiso en su tiempo, es que todo es vanidad. En esta vida todo es vanidad, vanidad de vanidades, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra vanidad, normalmente la traducimos como orgullo. De hecho, acá en Estados Unidos, en los tiempos de antes, en el cuarto de las damas se usaba una pieza, un mueble, que se le llamaba vanity. Y ese mueble era donde la dama se sentaba para arreglarse, y se le llamaba así vanidad, ¿verdad? Porque era el lugar donde ella pues se arreglaba, el lugar de su orgullo, ¿no? Pero el concepto en Eclesiastés de vanidad no tiene que ver con orgullo, tiene que ver más con la palabra fútil, que significa sin sentido. Entonces, cuando Salomón dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, lo que está diciendo, en esta vida todo es sin sentido. Esta vida no tiene sentido, no sirve. Es como si estuviéramos dentro de un ciclo, ¿verdad? Ahí dando vuelta, vuelta, vuelta y vuelta sin llegar a ningún lado. No hay propósito, no hay sentido de vida. No se siente que uno está progresando, no se siente que uno está creciendo. Por lo tanto, todo es vanidad. Y de hecho es la conclusión donde ustedes y yo muchas veces hemos llegado, si somos honestos, a sentirnos de esa manera, como que esta vida no tiene sentido. Los ateos, ¿verdad?, que piensan mucho debajo del sol y tratan de investigar las razones de esta vida sin una conciencia de Dios, llegan a la conclusión muy seguido de que el nacer es una maldición, porque a través del nacimiento llegamos a una vida fútil, sin sentido, sin alegría y sin sabor. Y ven entonces la muerte como una mayor bendición, porque es el escape de esta vida que se puede describir de una forma de barrio asquerosa, por decirlo así, para que me entiendan. Una vida agria, tormentosa, oscura. Entonces, cuando Dios llega a la vida de Abraham, llega para sacar a Abraham de vivir una vida fútil, una vida vana, una vida sin sentido, una vida egocéntrica, porque es una vida de idolatría. Y en una vida de idolatría, en verdad sabemos que no hay dioses, solamente servimos a los dioses de nuestra propia imaginación. Por lo tanto, es una vida donde nos servimos a nosotros mismos basado en los dioses que nos formamos. Y esos dioses los podemos nombrar como prosperidad material, lo podemos nombrar como lujos, lo podemos nombrar como sueños mundanos, todo tipo de ídolos que formamos en nuestra mente y a los cuales nos postramos buscando que dichos ídolos lleguen a traernos a nosotros sentido, calidad o abundancia de vida. Y la realidad es que todos nosotros hemos tenido nuestros ídolos, y todos nosotros aún, si somos honestos y nos evaluamos, tenemos ciertos ídolos en nuestra vida a los cuales nos damos buscando sentir plenitud de vida. Y Dios, al igual que Abraham, nos encontró en nuestra carretera, porque la tierra de Harán, esa tierra Harán significa calle, carretera. Y también significa tierra árida. Y Dios en su gracia nos encontró en nuestro caminar, en nuestra calle, en nuestra vida árida. Y por gracia nos hizo un llamado inmerecido para sacarnos de vivir una vida fútil, una vida sin sentido, y darnos un propósito. Ahora quiero que noten varias cosas importantes de este pasaje. El primer llamado que Dios le hace a Abraham, sabemos nosotros ya de antemano por haber leído que el deseo del corazón de Dios era bendecir a Abraham. ¿Sí o no?
El deseo de Dios eran dos cosas: bendecir a Abraham y hacer de Abraham una bendición para las familias de la tierra. Ahora, déjeme hacer esta pregunta, ¿verdad? Y sé que no me pueden contestar porque no lo voy a escuchar, pero yo les puedo contestar lo que muy probable ustedes contestarían. Cuando usted escucha estas palabras, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. ¿Qué le viene de inmediato a usted a la mente? No se me ponga muy teólogo, ¿no? Sino cuando usted escucha la palabra, Dios quiere bendecirte, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Bueno, normalmente, yo usarme de ejemplo, a mí me viene a la mente economía, ¿verdad? Que Dios quiere prosperarme económicamente. Me viene a la mente que Dios quiere cumplir algunos sueños que están en mi corazón, que quiere bendecir mi familia, que me va a abrir puertas, ¿verdad? Que me va a llevar a nuevos lugares. Normalmente estas son las cosas que nos vienen a la mente y al corazón cuando escuchamos la palabra que Dios quiere bendecirnos. Ahora, cuando Dios le dijo a Abraham, te quiero bendecir, Dios tenía en mente todo tipo de bendición. Sabemos que Pablo en Efesios 1:3 nos dice que hemos sido bendecidos con toda, no alguna, sino toda. Entonces, la bendición de Dios, quiero compartirle, abarca todas las cosas, lo económico, lo familiar, todas las cosas de tu vida, porque sabemos que Abraham prosperó en cuántas cosas, en todas las cosas. Ahora, lo que nosotros casi nunca, y yo también no había escuchado hasta que Dios me confrontó con este versículo bíblico, es una parte de la bendición de Dios, que cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, Dios le dice a Abraham estas palabras: sal de tu tierra, mira los tres tú, de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces, cuando Dios dice te voy a bendecir, también te está diciendo te voy a romper, te voy a quebrantar, te voy a llevar a cero, te voy a hacer llorar, te voy a arrancar, te voy a quitar, te voy a destruir, te voy a minimizar, te voy a hacer hasta, escuchen bien esto, y esto está pesado, te voy a hacer hasta cuestionar mi amor por mí, te voy a llevar a un punto donde vas a estar sintiendo hasta odio por los tratos en los que yo te voy a atravesar. Entonces, casi ninguno de nosotros, cuando Dios nos dice quiero bendecirte, pensamos que Dios quiere hacer estas cosas, pero quiero decirte algo, y esta es la realidad de todo esto. Dios le dijo a Abraham, según su gracia, le dijo, primer principio, lo llamó para sacarlo de una vida fútil y vana, donde Abraham estaba viviendo para sí mismo, pero de una forma equivocada. Porque noten el lenguaje, Dios le dice, sal de tú. Estaba viviendo una vida para él, pero luego, importante, Dios no llega no lo quería llevar a un lugar donde él no fuera bendecido. No, le dice, te voy a bendecir a ti y tú serás de bendición y engrandeceré tu nombre y en ti. O sea, no es que Dios no quiere bendecirte, porque a veces se desarrolla la mentalidad en la iglesia de que ya Dios no quiere que vivas para ti, ahora Dios quiere que vivas una vida sacrificada donde todo se trata del prójimo y es una vida donde no hay bendición para ti. Mentira. Dios está muy interesado en bendecirte a ti, y ese es el gran problema. ¿Cuál es el gran problema? El problema es que la iglesia nos ha enseñado a pensar de esta manera: Dios quiere usarte a ti para bendecir a mucha gente. Y eso es una realidad, ese es tu destino profético. Pero entonces caímos en una agenda de ser usados por Dios para bendecir a otros sin nosotros experimentar la bendición que estábamos tratando de concederle a otros. Entonces Dios aquí con Abraham estaba interesado primordialmente, antes de hacer de Abraham una bendición para otro, de bendecir a Abraham. El primer blanco de bendición de Dios eres tú. Y yo quiero decirte que Dios este año quiere bendecirte a ti, quiere desarrollarte a ti, quiere transformarte a ti. La primera casa es tu corazón. Y Dios no nos va a pasar por alto, escuchen bien esto, esta es la bendición aquí, que Dios no va a permitir lo que ha permitido a otras generaciones, que lleguen a proclamar un evangelio que ellos no están disfrutando, que lleguen a bendecir familias y sus familias están rotas,
que llegan a Dios usarlo para sanar a otros y ellos están enfermos. Y eso es algo que no nos va a pasar. Yo quiero decirles que Dios quiere que nosotros de una vez experimentemos en el corazón el poder del Evangelio. Y escuchen bien esto, hay una diferencia entre recibir el Evangelio en el intelecto y experimentarlo en el corazón. Yes. Y el antojo del corazón de Dios es que tú comiences de una vez a experimentar lo que ya tú tienes acá arriba. De hecho, tú puedes tener la verdad del amor de Dios acá arriba, haber sentido que es una realidad ese amor y todavía no estar experimentando el poder de esa verdad en tu corazón, por lo tanto, no ha sido transformado. Oh, Lord. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede detenernos a nosotros o qué nos ha estado deteniendo de poder bajar del intelecto al corazón la verdad? Y la respuesta es heridas de tu pasado, cosas que te han pasado, cosas que puedes tener ocultas que no has querido que nadie sepa, cosas que desde niño vienes arrastrando y ya te has acostumbrado a vivir por ellas, con ellas, y llegas a pensar que Dios ya no tiene interés de sanar eso y ya tú te has sobrepuesto sobre esas cosas, pero son precisamente esas cosas las que están deteniendo el fluir de la revelación de la cabeza al corazón. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas heridas, mientras tú estés encubriendo algo, mientras tú estés escondiéndote, el gozo del Evangelio no puede perpetuarse en tu propio corazón. Entonces, el deseo de Dios es comenzar a trabajar este año íntimamente en tu propio corazón para hacer una realidad en tu propia vida la plenitud de este Evangelio. Y una de las cosas que Dios quiere hacer es cansarte a ti de recibir tanta información y no estar experimentando el poder de esa información, porque entonces convertimos el Evangelio en algo fútil en nuestras propias vidas, en algo vano, en algo sin poder. Se convierte como en una fantasía, pero el Evangelio no es una fantasía. El Evangelio llega a nosotros en poder y en palabra. Amen. Y Dios tiene un deseo bien grande de hacer, escucha bien, de hacer que nosotros seamos una bendición. Nota el lenguaje, me gusta, porque la bendición de las familias de la tierra no era algo que Abraham iba a dar, era Abraham mismo. Tú serás bendición. Por ti serán ellos benditos. La bendición aquí eres tú. El mensaje eres tú. No son tus dones, no son tu ministerio, eres tú. Dios quiere hacerte a ti el regalo para alguien más. Oh, Dios. ¿Ve? Déjame decir esto. Cuando Dios fue a bendecirnos a nosotros, envió una persona. Cristo era el regalo de Dios. Entonces, muchos en su tiempo, en el tiempo de Cristo, recibieron los dones de Cristo, pero no fueron transformados porque no recibieron a Cristo. Y Dios quiere hacernos a nosotros una bendición para que yo pueda bendecir a mi esposa, a mis hijos y a mi familia y a la generación que Él me ha dado a mí. Entonces, ahí es donde nos encontramos, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, comienza con la siguiente demanda. Para yo comenzar a bendecirte a ti, y déjame decir esto, ¿sabes qué yo he descubierto, Pastora Wilma? He descubierto que Dios está más en serio conmigo que yo mismo. Que Dios está más en serio con la sanidad de mi corazón que yo mismo. Que Dios está más interesado en ir a mi pasado y resolver y reconciliar mi propio corazón que yo mismo. Que Dios tiene más compromiso con mi propia felicidad que la que yo tengo con mi propia felicidad. Que Dios está más interesado en mi libertad que el interés que yo tengo en mi propia libertad. Y como Él me ama supremamente y me ama más de lo que yo me puedo amar a mí mismo, por eso es que está entrando en este año en confrontación conmigo. Porque es como Dios decir, si acabó el abuso que tienes para contigo mismo, de tú mismo estás rehusándote a recibir la plenitud de mi propia vida que He depositado en ti. Entonces, si vas a hacer una bendición, tienes que dejar que Dios te rompa. Escuchen bien esto, le voy a decir esto. Tienes que salir de tu tierra,
de tu parentela, de lo que es cómodo, de la forma en que has aprendido a vivir, de tu propia hipocresía, de estar escondiéndote, de estar en una iglesia de gracia, pero todavía viviendo en hipocresía. Entonces, o te desnudas, escuche bien, o Dios te va a desnudar. Yes. Yes. Porque Él está muy interesado en llegar a lo profundo de tu propio corazón. Amén. Gracias. Y reconciliar y sanar. Y les voy a decir algo, el viaje no es cómodo. No es cómodo. La razón por la que nosotros nos encubrimos es precisamente por algo que se llama vergüenza. Cuando Adán y Eva pecaron, experimentaron vergüenza y por el sentimiento de la vergüenza se encubrieron. Porque mientras estuvieran desnudos veían su error, su pasado, lo que hicieron, lo que les hicieron. Y por lo tanto el dolor de la vergüenza los llevaba a encubrirse. Cuando Dios procedió a trabajar con ellos, lo primero que hizo en darles una promesa de restauración fue que los desnudó, le quitó su hoja de higuera, todo lo que ellos habían hecho para encubrirse, Dios se los quitó. Y Dios no los cubrió, Dios vino para vestirlos. Diferente. El hombre lo que puede hacer es cubrir, Dios es el único que puede vestirte de una gloria, dejándote nuevamente desnudo. Porque lo que Dios tiene en el corazón para ti es devolverte a la desnudez del Edén, donde puedes vivir desnudo y sin vergüenza ninguna. Gracias, Señor. Entonces, como Dios está interesado que participes de su vida abundante en el Edén, Él va a ir desnudándote íntimamente en tu propio corazón. Y el problema es, y aquí es que viene lo fuerte, y yo no sé para quién es esto, que muchas veces nosotros queremos que Dios bregue con nosotros en el closet y nos desnude en el closet. Pero lamentablemente Dios va a usar a otras personas para desnudarte a ti. Dios va a usar a otros que vengan a lidiar con tu propio problema y a trabajar con tu propio problema, porque Dios tiene ciento. Entonces, el problema tuyo y mío es que hemos decidido, ¿verdad? O Dios ha decidido que le sirvamos un Dios que es demasiado de íntimo, que nos ama demasiado, que su amor trasciende nuestra propia mediocridad. Tú te has conformado con vivir una vida cristiana mediocre, pero Dios no quiere eso para ti, ni lo desea. Entonces quiero adelantarme a profetizarte, ¿no? Que vas a chocar este año con una pared bien grande llamada el amor de Dios. Gracias, Dios. Que te va a hacer cantos. Gracias. Porque hay una generación allá afuera que necesita ser bendecida y hasta que tú no seas una bendición, nada va a ocurrir. Y si nosotros estudiamos la vida de Abraham, amados hermanos, nos damos cuenta que Dios, que dijo te voy a bendecir, estudia la historia y ves cómo Dios lo trituró. Lo dejó salir a una tierra, me gusta porque dice, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, una tierra que te voy a mostrar, todavía tú ni la conoces, pero lo primero es que tú tienes que despojarte de todo ese encubrimiento, de toda esa vida, y ven y camina hacia un nuevo nivel de vida que yo te voy a mostrar, hacia una plenitud de vida que yo tengo separado para ti. Y en el proceso y en la jornada de Abraham llegar a esa tierra, Dios comenzó a romperlo. Lo desesperó, no concediéndole aquello que le había prometido cuando él quería. Permitió que su carnalidad se activara. Permitió que su sobrino Lot se quedara con la mejor parte de la tierra. Permitió incredulidad en su propio corazón. Permitió incredulidad en el corazón de Sara. Permitió a un Ismael. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Bendiciendo a Abraham. Lo estaba rompiendo, lo estaba llevando a cero. Estaba cogiendo ese árbol y lo estaba ahí llevando a sus propias raíces. Lo estaba desnudando, lo estaba confrontando con su propio pecado, lo estaba confrontando con su insuficiencia, lo estaba confrontando con su carnalidad, lo estaba reduciendo a cero, le estaba diciendo, eres nada, no sirves, eres impotente. Y hasta que Abraham no se rindiera y reconociera que era nada y necesitaba ayuda
Dios no lo iba a bendecir como quería bendecirlo. Entonces quiero decirte, se acabó el tiempo de esconderte, se acabó el tiempo de apariencia. Dime qué te ha dado a ti la hipocresía. Dime cómo te ha bendecido el esconderte, el encubrir. ¿Cómo te ha bendecido el aparentar ante todos que estás bien cuando adentro tu corazón está clamando por un cambio y una transformación? De nada, entonces ríndete, deja que Dios trabaje, deja que Dios te transforme. Si después de todo ya debes de reconocer que Él no te va a condenar, Él no te va a condenar. Conoce tu situación mejor que tú. De hecho, en ese proceso, Dios te va a comunicar cosas de ti que tú ni sabías. Razones de por qué te estabas comportando como te comportabas. Diga conmigo, Dios quiere bendecirme. Dios quiere bendecirme. Escucha bien esto. Dios le dijo a Abraham, y ya voy concluyendo estas palabras, quiero hacerte una bendición para tu propia familia. Escuche bien esto. ¿De qué nos vale de que Dios nos use en nuestros ministerios para ganarnos un montón de almas y que nuestro matrimonio y nuestras familias se nos pierdan? ¿De qué me sirve que Dios me use para aconsejar muchos matrimonios y que en mi propia casa yo no esté disfrutando la plenitud de vida con mi esposa ante Dios? No way. Dios quiere bendecir mi corazón y luego quiere bendecir mi matrimonio. Y hay parejas ahí en Casa de Fe que hace muchos años o nunca han experimentado la calidad de la vida del Evangelio en su propio matrimonio. Y quiero decirles que Dios quiere cambiar eso. El problema del matrimonio no está en lo que no tenemos o en lo que no hemos alcanzado. Está en que hemos privado que la vida de Dios entre y reine en nuestras propias vidas. Y el enemigo mayor de nuestros matrimonios se llama el orgullo. Y el orgullo viene para destruir, opacar y cancelar la abundante vida de Cristo. Y algunos de ustedes han venido anhelando que Dios trabaje en esas áreas y Dios también lo va a hacer. Entonces, escucha bien, el antojo de Dios. Yo llegué a un momento en este proceso de reflexión que dije, mira Dios, si no me usas para bendecir a nadie fuera de mi esposa y mis 3 hijos, me conformo. Sería feliz. Oye, note esto. Dios le dijo, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham, ¿a quién tocó? ¿A quién tocó Abraham? ¿A quién bendijo Abraham? El núcleo familiar. El núcleo familiar. ¿A quién bendijo Isaac? Su núcleo familiar. ¿A quién bendijo Jacob? A su núcleo familiar. Luego los hijos de los hijos de los hijos fueron los que tocaron las naciones de esta tierra. Pero Abraham, el padre de la fe, fue el sacerdote y el que bendijo, mira, a Sara y sus hijos. Más nada. Entonces, si Dios nos usa para hacer una verdadera bendición para nuestros cónyuges y nuestros hijos, logramos mucho. Nos pueden poner en el mismo barco que Abraham. Porque para Dios lo que es mucho es la transformación de nuestros propios corazones y nuestras propias familias. Y a veces tratamos de alcanzar el mundo y no hemos tocado, transformado con el poder de este evangelio nuestras propias familias. Entonces, no sé si están sintiendo el peso, ¿no? de lo que esto representa. Amados, a Dios no lo podemos escapar. A Dios no lo podemos escapar. Tarde o temprano Él nos va a confrontar. Y yo sé que algunos de ustedes dicen, ups, yo creo que yo prefiero sentarme en la silla de atrás este año. No te puedes esconder de Dios. David trató de esconderse y su conclusión fue, diache, si hago mi cama en el infierno, allí se mete conmigo. Y si me subo a las nubes de los cielos, allí también lo encuentro. So era mejor rendirse, dejar de correr y de huir y decirle, Dios, rómpeme, esbarátame, saca para afuera. Si me tienes que hacer avergonzar, avergüénzame, pero sáname. Sáname.
sana mi interior, reconcíliame. Mis hijos necesitan que yo esté sano, mi esposa necesita que tú hagas esta obra en mí, lo necesitan a grito. Y el poder de su gracia va a lograr esto. Y esa era la palabra que tenía en mi corazón, no quería cansarles, pero yo creo que Dios está en serio y testifico que aún en mi propio corazón y en mi propia casa con mi propia esposa, Dios está haciendo unas cosas increíbles, increíbles. Y yo les bendigo y gracias por la oportunidad que me concedieron. Disfruten ahí el resto del día y un abrazo a todos ustedes. Los espero al otro lado del río. Por favor, estemos en pie. Señor, vivimos de esta unción ahora mismo, lo que está pasando.